Acudiendo al genio de Carl Schmitt, cabe recordar que en estos últimos 5 siglos de historia europea, las élites dirigentes han ido cambiando abruptamente tanto la evidencia de sus convicciones como el contenido de sus intereses espirituales, el principio de su actuar y el secreto de sus éxitos políticos. Y con las élites han ido cambiando también la disposición de las grandes masas a dejarse impresionar por una determinada clase de sugestiones. En 1968 la sociedad burguesa, liberal, capitalista, pero en aquel momento aún familiar y religiosa, se rindió. Las élites la habían abandonado. ¿Qué sentido tenía ya resistirse al deseo de poder, de placer, de dinero? ¿Por qué seguir manteniendo y defendiendo el matrimonio indisoluble y la familia natural? ¿Por qué enfrentarse a una ciencia que nos permite hacer aquello que nos dicen que no se debe hacer? ¿Por qué mantener la ética burguesa, la disciplina del trabajo y del esfuerzo, la contención en el gasto, los impuestos bajos, si el Estado ya provee de un mínimo de seguridad que te garantiza la felicidad? ¿Por qué no rendirse a la evidencia de la fragilidad humana y al deseo de lo inmediato? ¿Por qué defender lo propio y no doblegarse a lo ajeno? ¿Por qué tener hijos si nos vamos a morir mañana? Sin renunciar al triunfo de lo económico, de la utilidad y la rentabilidad, la sociedad burguesa, capitalista y liberal dejó de ser familiar y religiosa. Ser es defenderse, dijo nuestro maestro. También Burke advirtió que las batallas que se pierden son las que no se dan. A sensu contrario, Europa, el Occidente, pareció decaer, citando a Quevedo, de la carrera de la edad cansado y no compareció en el campo de batalla. Pero en 1989 cae el muro y el otro lado también decide rendirse. ¿Por qué seguir defendiendo los intereses de la clase trabajadora si el capitalismo ha vencido y se ha mostrado inasequible en términos de riqueza? ¿Por qué mantener ese rancio internacionalismo de la octava internacional comunista si el otro bando ha creado modelos más eficientes para la destrucción de la familia y de la nación, como son las organizaciones internacionales, gubernamentales o no? Las élites de uno y de otro bando decidieron aliarse para mantenerse en el poder. A las falsas élites conservadoras, liberales, el globalismo les permite ensanchar el mercado. En un mundo sin fronteras, sin identidades, sin culturas, sin tradiciones, sin folclore, todo y todos son susceptibles de convertirse en consumidores de lo mismo, la misma comida prefabricada, las mismas hamburguesas de soja, los mismos insectos. A las falsas élites izquierdistas el globalismo también les ha servido para disolver la identidad familiar y nacional del ciudadano, así como su sentido de pertenencia a una comunidad o a una fe, que durante el siglo XX fue precisamente el impedimento ejecutivo y eficiente de la imposición de su socialismo científico. Cómo esta idea de las élites, no únicamente de un solo bando, sino las élites capitalistas y las élites socialistas, en algún punto posiblemente se unieron y vieron un beneficio común que podían tener al aliarse. Creo que es importante, y a pesar de que no puedo decir si esto de hecho es así, uno lo que sí se puede dar cuenta es cómo el pensamiento y cómo el beneficio económico que uno podría identificar desde el capitalismo y cómo diferentes modos de ver el mundo que uno diría que son más izquierdistas convergen como en una misma línea, y cuando uno los ve pareciera que fueran justamente dos caras de la misma moneda. Porque, digamos, cuando uno habla de el aborto, que es uno de los temas más defendidos desde la izquierda, un tema que desde los diferentes gobiernos de izquierda a nivel mundial se ha defendido con mucho ímpetu, con un discurso propiamente izquierdista, un discurso de división, un discurso en el que la mujer es víctima de una opresión por parte del hombre y de la sociedad debido a que no se le da el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, lo cual en términos generales uno puede identificarlo como un discurso más izquierdista, se alinea con el interés económico que hay detrás de este, se alinea con el beneficio desde el mercado que hay con el negocio del aborto. Se da desde un interés desde las multinacionales abortistas a tener un mayor dominio económico, un mayor dominio en el mercado, pero escondido detrás de un discurso que habla de derechos. Tenemos entonces un discurso supuestamente social, más de izquierda, y un interés más capital, más de derecha, trazados en la misma línea, pero que al final y en el fondo van en contra de la población, van en contra de los valores de los territorios, de las naciones. Asimismo, podemos hablar de una infinidad de ejemplos. Asimismo, podemos ver cómo supuestamente desde el género y el transexualismo también se defiende supuestamente la identidad de las personas, la identidad de los individuos, la forma en la que estos se reconocen a sí mismos. Por lo
que según ellos, supuestamente al negarles esto, se está actuando en contra de ellos, se está actuando en contra de sus derechos. Hay un discurso detrás de eso también de división, en la que se le dice a la gente cómo estas personas están siendo oprimidas por la sociedad, no están siendo reconocidas por lo que son. Y a su vez, detrás de esto, con todos los procedimientos hormonales y quirúrgicos que llevan a cabo para hacer el cambio de sexo, el supuesto cambio de sexo, hay también un beneficio económico importante. Entonces, en el fondo estamos hablando primero de un discurso de supuestos derechos que se le está negando a una parte de la población. Segundo, un discurso divisivo que pone en el ojo público a unos buenos y a unos malos, unas víctimas y unos victimarios. Y finalmente, como existe un interés económico para que esto se lleve a cabo. Y así, como les dije anteriormente, podríamos repetir infinidad de supuestas luchas que se dan en la actualidad. Por lo que estamos hablando justamente de las élites de izquierda y las élites de derecha actuando bajo la misma línea para imponer a nivel global la destrucción de los valores y la destrucción de la moralidad de nuestras naciones.